En lo más profundo de la Sierra Madre del Sur, en el estado de Guerrero, existe una temporada del año donde las montañas dejan de ser verdes y se tiñen de un rojo y rosa vibrante, un espectáculo visual tan hermoso que, visto desde el cielo, parece un jardín del Edén perdido entre la niebla. Pero la belleza en Guerrero es una trampa mortal. Esas flores delicadas que bailan suavemente con el viento frío de la altura no son rosas ni tulipanes, son amapolas. Y la resina lechosa que lloran cuando se corta su bulbo verde no es miel, sino la sangre de la economía subterránea de México, la goma de opio. Para el mundo exterior, esa goma es el ingrediente base de la heroína, una plaga que destruye vidas en las ciudades del norte. Pero para los habitantes de las comunidades aisladas de la montaña, esa goma es la única moneda que conocen. Es la diferencia entre comer o morir de hambre. Es la única forma de comprar zapatos para un niño, medicinas para un anciano o un ataúd digno para un muerto. En el año 2005, el Clan Rojas no era un cártel, no tenían mansiones con leones enjaulados, ni camionetas blindadas del año, ni armas bañadas en oro. Eran, en esencia, fantasmas de la sierra. Don Severiano Rojas, el patriarca de 60 años, era un hombre que parecía tallado en la misma roca gris de los barrancos. Sus manos no tenían la suavidad de quien cuenta billetes, sino la dureza de la corteza de un árbol viejo, manos deformadas por décadas de usar el machete y la coa. Él y sus 4 hijos, Ramiro, Elías, Santos y el joven Tadeo, vivían en una casa de adobe y madera en una ranchería que no aparecía en los mapas del gobierno, un lugar donde la electricidad era un sueño lejano y donde la ley se dictaba por la tradición y el respeto. Los Rojas eran gente de respeto, una palabra que en Guerrero tiene un peso específico. Significaba que no se metían con nadie, que honraban su palabra y que cuidaban a los suyos. Cultivaban maíz y frijol para comer, pero cultivaban la amapola para sobrevivir. Durante meses cuidaban las parcelas ocultas entre los pinos, protegiéndolas de las plagas, de las heladas y de los soldados que, de vez en cuando, subían a quemar los campos. El trabajo era extenuante. Requería una paciencia infinita rayar cada bulbo con una navaja de afeitar, esperar a que la goma brotara y se oxidara, y luego recolectarla gramo a gramo, con los dedos pegajosos y la espalda doblada bajo el sol o la lluvia. Ese año la cosecha había sido excepcional. La lluvia había caído en el momento justo, y el frío no había quemado los botones. Los Rojas habían logrado recolectar 50 kilos de goma base. Para un observador urbano, 50 kilos es una cifra abstracta de narcotráfico. Para los Rojas, esos 50 kilos representaban todo el año de trabajo de 5 familias. Representaban el techo de lámina nueva que necesitaban antes de la temporada de lluvias, la operación de la vista para la esposa de Severiano, y la esperanza de que el pequeño Tadeo pudiera bajar al pueblo a estudiar la secundaria. Esa goma no era droga para ellos, era leche de la tierra. Era su vida condensada en bolas oscuras y pegajosas envueltas en plástico. Pero en la Sierra de Guerrero, la envidia crece más rápido que la hierba mala. Un grupo nuevo había llegado a la región. Se hacían llamar los Chacales. No eran campesinos, eran parásitos, hombres que habían bajado de la ciudad, expulsados de organizaciones criminales más grandes por su brutalidad y falta de códigos. No sabían sembrar, no sabían rayar la amapola, solo sabían tomar lo que otros habían trabajado. Cuando interceptaron a los hijos de Severiano en una vereda estrecha, bajando las mulas cargadas hacia el punto de venta, no se conformaron con robar la carga. Los humillaron, los golpearon con las culatas de sus rifles, les escupieron y les dijeron que agradecieran que les dejaban la vida, porque a partir de ahora, la sierra tenía nuevos dueños. Los Rojas regresaron a su casa de adobe con las manos vacías y el cuerpo roto. Don Severiano los recibió en el umbral. No gritó, no lloró. En Guerrero, el llanto es un lujo que los hombres no se permiten. Escuchó el relato de sus hijos en silencio, mirando el fuego de leña que calentaba las tortillas de maíz. 50 kilos, todo el año, perdido. El hambre, un viejo conocido de la familia, volvería a sentarse a su mesa. Pero había algo peor que el hambre, la vergüenza. En esas montañas, si un hombre permite que le roben el sustento y baja la cabeza, deja de ser un hombre. Se convierte en una sombra, en alguien a quien cualquiera puede pisotear. Lo que los Chacales no entendieron es que hay diferentes tipos de violencia. Existe la violencia ruidosa y ostentosa de los cárteles urbanos, la violencia de las ráfagas de ametralladora y los mensajes en redes sociales. Y luego está la violencia de la sierra, una violencia antigua, silenciosa y absoluta. Una violencia que no busca publicidad, sino erradicación. Don Severiano Rojas miró a sus hijos, sus rostros hinchados por los golpes, y tomó una decisión que cambiaría la geografía humana de la región. No vamos a recuperar la goma, dijo el viejo con una voz que sonaba como el viento arrastrándose por un cañón. Esa goma ya está manchada. Lo que vamos a recuperar es el silencio. La operación que siguió no fue una guerra. Una guerra implica 2 bandos luchando. Esto fue una purga, una limpieza. En los días siguientes, 20 hombres, la totalidad de la banda de los Chacales, desaparecerían de la faz de la tierra. No habría tiroteos espectaculares en las plazas de los pueblos. No habría persecuciones de película
película. Habría emboscadas en la niebla, habría machetes afilados en la oscuridad, y habría una brutalidad tan específica, tan visceral, que el título de esta historia no es una metáfora. Descuartizar es una palabra fea, una palabra que nos hace apartar la vista. Pero para el clan Rojas se convirtió en una herramienta de trabajo, tan necesaria como el arado o la coa. Descuartizaron no por sadismo, sino por necesidad logística y psicológica. En la sierra, donde no hay cárceles y no hay policía, el único mensaje que perdura es el terror absoluto. Si el enemigo deja de existir físicamente, si no queda nada de él para enterrar, entonces el miedo se convierte en el nuevo guardián de la montaña. Esta es la crónica de la purga de Guerrero. No es una historia de héroes y villanos, porque en la miseria extrema esas líneas se borran. Es la historia de cómo una familia de agricultores pobres se transformó en una leyenda de horror para proteger lo único que tenían. Es la historia de las flores rojas que cubren las laderas, alimentadas no solo por la lluvia, sino por la sangre de 20 hombres que cometieron el error de robarle a quienes no tenían nada más que perder. Bienvenidos a la Montaña Roja, donde la niebla esconde los gritos y la tierra siempre tiene hambre. Para comprender la magnitud de la carnicería que estaba a punto de desatarse, uno debe primero abandonar cualquier noción preconcebida sobre la civilización, la ley y el tiempo. La Sierra Madre del Sur, en la región conocida ominosamente como la Montaña de Guerrero, no es simplemente una ubicación geográfica, es un estado mental, una dimensión paralela donde las reglas del México moderno se disuelven en la niebla perpetua que cubre los picos. Si se mira un mapa oficial de carreteras, esta zona aparece a menudo como un espacio vacío, atravesado por líneas delgadas y sinuosas que prometen caminos que, en la realidad, son apenas cicatrices de lodo y piedra talladas en la ladera de abismos verticales. Es una tierra de belleza violenta y claustrofóbica. Las montañas no son majestuosas y distantes como en el norte. Aquí son paredes verdes, tupidas de vegetación tropical y bosques de coníferas que se cierran sobre el viajero, bloqueando el sol y el horizonte, creando una sensación de encierro permanente. Es un laberinto diseñado por la naturaleza para esconder secretos, y en 2005, el secreto mejor guardado y más sucio de la región era la amapola. Guerrero es una herida abierta en el costado del país. Es un estado de contrastes obscenos, donde las playas de Acapulco brillan con hoteles de lujo y turistas internacionales, mientras que a menos de 100 kilómetros, en las alturas de la sierra, comunidades enteras viven en condiciones que recuerdan al siglo XIX. No hay hospitales. Las escuelas son cuartos de adobe con techos de lámina donde los maestros rara vez llegan. La electricidad es un lujo intermitente y el agua potable se acarrea desde manantiales lejanos en cubetas de plástico sobre las espaldas de mujeres y niños. En este vacío de infraestructura, donde el Estado mexicano es solo un rumor o una amenaza vestida de verde olivo que sube a quemar cultivos, la economía de la supervivencia dictó una sentencia irrevocable. Sembrar maíz es para comer hoy, pero sembrar amapola es para no morir mañana. El clan Rojas vivía en el corazón de esta realidad. Su ranchería, El Nudo, colgaba precariamente de una ladera a 2000 metros de altura. Don Severiano Rojas había nacido allí, en el mismo suelo de tierra apisonada donde ahora criaba a sus nietos. Él entendía la geografía de su mundo mejor que cualquier ingeniero. Sabía que la tierra era celosa y dura. El suelo de la sierra es delgado, ácido, reacio a dar frutos dulces, pero extrañamente hospitalario para la Papaver somniferum, la amapola real. Severiano había visto cómo la dinámica de la región cambiaba con las décadas. Antes, sus abuelos bajaban madera y café a lomos de mula, tardando 3 días en llegar al mercado más cercano para vender su carga por unos pocos pesos que apenas compraban sal y aguardiente. Pero luego llegaron los hombres de la ciudad, los intermediarios, trayendo semillas pequeñas y negras que prometían una salida a la miseria generacional. No fue codicia lo que impulsó a los Rojas a convertirse en gomeros. Fue la desesperación matemática de la pobreza. Una hectárea de maíz daba para hacer tortillas. Una hectárea de amapola daba para construir una casa, comprar una camioneta usada y pagar al médico. La elección moral se evaporaba frente al hambre de los hijos. La vida diaria de los Rojas no tenía nada que ver con el glamour del narcotráfico que se ve en la televisión. No vestían trajes de seda ni bebían whisky importado. Vestían pantalones de mezclilla desgastados, camisas de franela para combatir el frío húmedo de la montaña y guaraches de cuero con suela de llanta. Sus manos estaban permanentemente manchadas, no de sangre, todavía no, sino de tierra negra y de la resina oxidada de la flor. El cultivo de la amapola es un arte agrícola delicado y agotador. Requiere limpiar el monte a machete limpio, luchar contra la maleza y vigilar el cielo constantemente, temiendo tanto a las tormentas de granizo como a los helicópteros del ejército. Y luego el rayado. El proceso de extracción de la goma es quirúrgico. Hay que hacer incisiones precisas en el bulbo de la flor, ni muy profundas para no matar la planta, ni muy superficiales para que la leche fluya. Es un trabajo de paciencia infinita, realizado bajo el sol abrasador o la llovizna helada, caminando entre hileras de flores rojas, rosas y moradas que se extienden como alfombras
rastras de sangre sobre las laderas empinadas. En este escenario, la ley del gobierno no existe. La policía estatal nunca sube a El Nudo. Tienen miedo de las emboscadas, de los caminos que se desmoronan y sobre todo del silencio de la gente. En ausencia de un juez y un jurado, la sierra desarrolló su propio código legal, basado en los usos y costumbres ancestrales, pero endurecido por la clandestinidad del negocio. Es una ley binaria, simple y brutal. El respeto es la moneda de cambio, y la ofensa se paga con la misma moneda, pero con intereses. Si alguien roba una gallina, la comunidad lo castiga. Si alguien roba una mujer, hay sangre. Y si alguien toca el sustento de una familia, la goma, se declara una guerra que no termina hasta que una de las partes deja de respirar. Don Severiano había educado a sus hijos, Ramiro, Elías, Santos y Tadeo, bajo este código rígido. Nosotros no miramos lo ajeno, les decía mientras limpiaban sus viejos rifles de cacería a la luz de una vela. Pero si alguien mira lo nuestro, le sacamos los ojos. Era una pedagogía de la defensa, nacida de la necesidad de protegerse en un mundo donde nadie más lo haría. El aislamiento geográfico de los Rojas era su mayor defensa y su mayor debilidad. Para llegar a su casa había que transitar por brechas de terracería que en temporada de lluvias se convertían en trampas de lodo intransitables para cualquier vehículo que no fuera una 4x0 modificada o una mula. La niebla era un personaje más en su vida. Bajaba todas las tardes a las 4 en punto, un manto blanco y espeso que borraba el mundo. Amortiguaba los sonidos y escondía los movimientos. En la sierra uno puede estar a 10 metros de otra persona y no verla. Esta visibilidad nula fomentaba una paranoia constante. ¿Ese ruido es una rama rota por el viento o es alguien acechando? ¿Ese aullido es un coyote o una señal entre enemigos? Los Rojas vivían en un estado de alerta perpetua, durmiendo con un ojo abierto y el machete debajo de la almohada. La confianza era un círculo cerrado que solo abarcaba a los que llevaban la misma sangre. El vecino podía ser amigo hoy y delator mañana si el precio era correcto. Sin embargo, hasta el año 2005 existía un cierto equilibrio ecológico en el crimen de la región. Los acaparadores subían, compraban la goma a precios bajos pero seguros y bajaban. Había paz porque había negocio para todos, pero el ecosistema comenzó a cambiar con la fragmentación de los grandes cárteles en el norte del país. Células rotas, hombres violentos sin lealtad ni territorio, comenzaron a migrar hacia el sur, hacia Guerrero, buscando franquicias fáciles. Eran depredadores urbanos entrando en un entorno rural que no comprendían ni respetaban. A este grupo pertenecían los chacales. No eran serranos, eran forasteros que veían a los campesinos como siervos, como mano de obra esclava diseñada para producir riqueza para ellos. Rompieron las reglas no escritas, empezaron a cobrar piso por sembrar, empezaron a secuestrar a las hijas de los gomeros y finalmente empezaron a robar la cosecha ya procesada. Para entender por qué el robo de la goma fue un evento cataclísmico para los Rojas, hay que entender la economía de la miseria. Esos 50 kilos de goma no eran dinero extra para lujos, eran la supervivencia básica. El precio de la goma había caído y los insumos habían subido. La familia se había endeudado con la tienda del pueblo para comprar fertilizante, tamarón y maíz para pasar el invierno. Si perdían la cosecha, perdían la capacidad de pagar. Y en la sierra, las deudas no se perdonan. Perder la goma significaba que los niños comerían solo tortilla con sal durante 6 meses. Significaba que no habría medicina para la tos crónica de la abuela. Significaba bajar la cabeza y aceptar la servidumbre. El robo no fue un crimen contra la propiedad, fue un crimen contra la vida. Fue un intento de asesinato lento por inanición. La montaña roja no solo debe su nombre al color de las flores, lo debe a la facilidad con la que la tierra absorbe la sangre. Es un terreno lleno de barrancos profundos, cuevas naturales y sumideros que los locales llaman sótanos. Es el paisaje perfecto para que la gente desaparezca. Si un cuerpo cae en un barranco de 300 metros cubierto de selva baja, los opilotes lo encuentran antes que cualquier humano. Si se entierra en el suelo ácido de los pinares, los huesos se disuelven en años. Don Severiano conocía cada rincón de ese terreno, sabía dónde se cortaban los caminos, dónde se hacían los ecos, dónde la niebla era más densa. Los chacales, con su arrogancia de ciudad y sus armas automáticas, veían la sierra como un mapa de rutas y ganancias. Severiano la veía como un organismo vivo, un aliado que podía ser utilizado para tragar a sus enemigos. La tensión en la región antes del incidente era palpable, como la electricidad estática antes de una tormenta eléctrica. Los campesinos bajaban la vista cuando pasaban las camionetas de los nuevos matones. Las mujeres escondían a sus hijas. Se hablaba en susurros en los mercados dominicales de Chilapa y Tlapa. Ya llegaron los nuevos, decían. Vienen bravos. La violencia se había vuelto gratuita, sádica. Ya no era el asesinato por negocios, era el asesinato por placer, por demostrar poder. Cuerpos aparecían en los caminos con señales de tortura que no se habían visto antes en la zona. Los chacales estaban importando el terror del norte a las montañas del sur. Creían que el miedo sometería a los indios, como llamaban despectivamente a los
locales. Subestimaron profundamente la capacidad de resistencia del campesino guerrerense. Subestimaron el hecho de que un hombre que ha pasado su vida cortando leña y matando cerdos con un cuchillo tiene una relación con la violencia mucho más íntima y práctica que un sicario que solo sabe apretar un gatillo. El escenario estaba listo para la colisión. Por un lado, una familia arraigada a la tierra como las raíces de un ahuehuete, armada con herramientas de trabajo y un conocimiento ancestral del terreno, motivada por el hambre y el honor herido. Por el otro, una banda de criminales modernos, armados con tecnología y crueldad, motivados por la codicia y el desprecio. Y en medio de ellos, los campos de amapola, meciéndose hermosos y tóxicos bajo el sol, indiferentes al hecho de que su savia estaba a punto de catalizar una masacre. La belleza de Guerrero es dolorosa porque es una máscara. Detrás de cada paisaje de tarjeta postal, detrás de cada nube que corona la montaña, hay una historia de sufrimiento. Los Rojas no querían ser asesinos, querían ser agricultores, pero la montaña roja no permite vocaciones pacíficas. Te obliga a elegir, o eres el martillo o eres el clavo, o eres el que sangra o eres el que hace sangrar. En este mundo de niebla y silencio, donde el gobierno es un fantasma y Dios parece estar sordo, la única justicia posible es la que uno talla con sus propias manos. El escenario no era solo un telón de fondo, era el arma, y don Severiano estaba a punto de empuñarla con una furia que haría temblar a los mismos cerros. La madrugada del 14 de marzo de 2005 amaneció con esa neblina espesa y húmeda que es la firma de la Sierra de Guerrero, una cortina blanca que amortigua los sonidos y convierte los pinos en siluetas fantasmales. En la ranchería de los Rojas, la actividad había comenzado horas antes del sol. No se encendieron luces eléctricas porque no las había, y no se encendieron velas para no llamar la atención. Se trabajaba a tientas y de memoria. Ramiro, Elías y Santos, los tres hijos mayores de don Severiano, cargaban las 4 mulas de la familia con una reverencia nerviosa. Las bestias, animales viejos pero de paso seguro, resoplaban soltando vapor en el aire gélido, inquietas, como si pudieran oler la tensión en el sudor de sus dueños. La carga no era voluminosa, pero era infinitamente densa en valor y significado. Eran 50 kilogramos de goma de opio cruda, el resultado de miles de horas de trabajo bajo el sol, de miles de cortes quirúrgicos en bulbos de amapola, de noches sin dormir vigilando las plagas. Esa masa oscura y pegajosa, envuelta meticulosamente en bolsas de plástico negro y sellada con cinta canela, estaba oculta dentro de costales de maíz y frijol, un camuflaje rudimentario para el viaje de 6 horas que les esperaba hasta el punto de entrega en la carretera federal. Don Severiano supervisaba la operación desde el porche de la casa, con un jorongo de lana cubriendo sus hombros y el sombrero calado hasta las cejas. No decía nada, no había necesidad de instrucciones. El ritual de la bajada se había repetido durante años. Sin embargo, esa mañana había algo diferente en el aire, un peso eléctrico en el estómago que no tenía nada que ver con el café negro que acababan de beber. Vayan con Dios y con los ojos abiertos, les dijo a sus hijos cuando terminaron de cinchar la carga. El camino está sucio. Ramiro, el mayor, asintió y tocó el viejo revólver 38, que llevaba fajado en la cintura, bajo la camisa. Era un gesto de seguridad, pero en el fondo todos sabían que contra los rifles automáticos que empezaban a aparecer en la sierra, ese revólver era poco más que un amuleto de la suerte. La caravana se puso en marcha, descendiendo por la vereda conocida como la Garganta del Diablo. Era un sendero estrecho, apenas una cicatriz de lodo y piedra tallada en la ladera casi vertical del barranco, donde un paso en falso significaba una caída de 300 metros hacia la selva baja. El sonido de los cascos de las mulas contra la roca y el crujido del cuero de las sillas eran los únicos ruidos en un mundo de silencio absoluto. Durante las primeras 2 horas, el viaje transcurrió sin incidentes. La neblina comenzaba a levantarse, revelando el abismo verde a su izquierda y la pared de roca a su derecha. Los hermanos Rojas caminaban con los sentidos aguzados, escaneando cada arbusto, cada sombra, comunicándose con silbidos bajos que imitaban a las aves locales. Pero la sierra es traicionera, y sus nuevos dueños, los chacales, no eran estúpidos. Habían estado vigilando. Sabían que la temporada de cosecha había terminado. Sabían quiénes eran los productores más trabajadores. Y sabían exactamente dónde el camino se volvía una trampa inevitable. A las 8 de la mañana, al llegar a un recodo del camino donde la vereda se ensanchaba ligeramente antes de cruzar un arroyo seco, la realidad se rompió. No hubo advertencia. No hubo un alto preventivo. De la espesura del bosque, 4 hombres surgieron bloqueando el camino adelante, y 3 más aparecieron cerrando la retirada por detrás. No vestían como campesinos. Llevaban ropa de camuflaje tipo militar, botas tácticas nuevas y pasamontañas negros. Pero lo que heló la sangre de Ramiro no fue su ropa, sino lo que tenían en las manos: fusiles de asalto AK-47, los infames cuernos de chivo, con los cargadores curvos llenos de muerte. Las mulas se detuvieron, asustadas por la aparición repentina. Ramiro instintivamente llevó la mano a su cintura, hacia su revólver, pero el sonido inconfundible de un cerrojo siendo cortado
Ramiro, lo detuvo en seco. «Ni lo pienses, indio», gritó una voz desde el frente. Era un hombre alto, con el pasamontañas levantado hasta la nariz, mostrando una sonrisa burlona y dientes manchados de tabaco. «Saca la mano de ahí o te despellejo vivo aquí mismo». Fue el momento de la decisión imposible. Ramiro miró a sus hermanos. Elías tenía una mano en su machete. Santos estaba pálido, agarrando las riendas de la mula líder. Eran 3 hombres con herramientas de campo y un revólver viejo contra 7 sicarios con armas de guerra. Pelear allí, en ese espacio confinado, no era valentía, era suicidio. Y no solo morirían ellos, las mulas morirían, la carga se perdería de todos modos y dejarían a su padre y a sus mujeres solos e indefensos. Ramiro, tragándose una bilis amarga que le quemó la garganta, levantó las manos lentamente. «Tranquilos», dijo Ramiro, su voz sonando extraña en sus propios oídos. «No queremos problemas, llevamos maíz». El líder de los sicarios soltó una carcajada que resonó en el barranco, un sonido seco y cruel. «¿Maíz? ¿Me ves cara de pendejo?». Se acercó, golpeando el pecho de Ramiro con el cañón frío de su rifle. «Sabemos lo que traen, sabemos cuánto es, y sabemos que es de la buena». Lo que siguió no fue un simple robo, fue una ceremonia de degradación. Los chacales no se conformaron con tomar las riendas de las mulas. Obligaron a los hermanos Rojas a arrodillarse en el lodo, con las manos en la nuca. Los registraron con brusquedad, arrancándoles las pocas pertenencias que llevaban. El revólver de Ramiro, una navaja de bolsillo de Elías, los pocos pesos que traían para el almuerzo. Mientras lo hacían, los insultaban con un desprecio racial y clasista que dolía más que los golpes. Los llamaban guarachudos, bueyes, gatos. Les decían que solo servían para sembrar para que los patrones pudieran cobrar. Uno de los sicarios, un joven con ojos vidriosos por la droga, sacó un cuchillo y rajó uno de los costales de la mula líder. El maíz se derramó sobre el suelo sucio, revelando los paquetes negros de goma. «¡Lotería!», gritó el sicario pateando el maíz desperdiciado. «Pura calidad, comandante». El líder asintió satisfecho. Se acercó a Ramiro, que seguía de rodillas, mirando al suelo con una furia impotente que le hacía temblar los hombros. El sicario le levantó la cara con la punta de su bota, obligándolo a mirarlo a los ojos. «Escúchame bien, campesino», dijo el comandante, escupiendo al suelo cerca de la cara de Ramiro. «Esta goma ya no es tuya, ahora es impuesto. Es el cobro por dejarlos respirar nuestro aire. Y den gracias que ando de buenas, porque la orden era quebrarlos. Pero necesitamos que sigan sembrando. Alguien tiene que trabajar para nosotros, ¿verdad?». Luego vino la violencia física gratuita. El mensaje final. El comandante le dio un culatazo con el rifle en la boca del estómago a Ramiro, dejándolo sin aire, retorciéndose en el barro. A Elías le rompieron la nariz de una patada. A Santos lo golpearon en las costillas hasta que escucharon un crujido. No los mataron. La muerte hubiera sido un final, y ellos querían un comienzo. El comienzo de una servidumbre basada en el terror. «Lárguense», ordenó el líder. «Las mulas se quedan, la carga se queda, y si los veo voltear para atrás, los lleno de plomo». Los sicarios dieron media vuelta, llevándose las 4 mulas y el sustento de todo un año. Los hermanos Rojas se quedaron allí, tirados en el lodo, sangrando, humillados, viendo cómo el fruto de su esfuerzo desaparecía por la vereda. El silencio regresó a la montaña, pero ahora era un silencio diferente. No era paz, era vergüenza. Tuvieron que esperar 10 minutos, escuchando las risas de los ladrones alejarse, antes de atreverse a moverse. Se ayudaron mutuamente a levantarse. Ramiro escupió sangre. Elías se limpió las lágrimas de rabia con el dorso de la mano sucia. Santos se sujetaba al costado, respirando con dificultad. El regreso a casa fue el viaje más largo de sus vidas. Caminar cuesta arriba, sin las mulas, con el cuerpo magullado y el alma rota, fue un calvario. Cada paso era un recordatorio de su fracaso. Tenían que volver con su padre y decirle que habían fallado. Tenían que mirar a sus esposas y decirles que no habría dinero para ropa, ni para medicinas, ni para nada. Iban a pasar hambre, y todo porque no habían tenido el coraje o las armas para defender lo suyo. La impotencia se transformó en un veneno que corría por sus venas, más tóxico que cualquier droga. Llegaron a la ranchería al mediodía. Don Severiano los vio venir desde lejos. Vio que no traían las mulas. Vio la forma en que caminaban, arrastrando los pies. Vio la sangre en sus camisas. No necesitó preguntar. Se quedó de pie en el porche, inmóvil como una estatua de sal, mientras sus hijos subían los últimos metros del sendero. Las mujeres salieron de la cocina y al verlos comenzaron a llorar en silencio, tapándose la boca con los rebozos. Sabían lo que significaba. Significaba miseria. Ramiro se detuvo frente a su padre. No pudo sostenerle la mirada. Miró sus guaraches viejos. «Nos quitaron todo, apá», susurró Ramiro con la voz quebrada. Eran muchos. Traían cuernos. Se llevaron las bestias. Se llevaron la goma. Severiano miró a sus hijos. Vio los golpes. Vio la humillación grabada en sus posturas. «¿Quiénes?», preguntó el viejo. Una sola palabra. «Los nuevos. Los que se dicen chacales». Dijeron que ahora trabajamos para ellos. Hubo un silencio largo, pesado, roto solo por el cacareo de una gallina ajena a la tragedia humana. En cualquier otro lugar del mundo, en cualquier sociedad civilizada, el siguiente paso
paso hubiera sido lógico: llamar a la policía, ir al Ministerio Público, denunciar el robo, el asalto, las lesiones, pero estaban en la Sierra de Guerrero y estaban hablando de goma de opio. Esa fue la verdadera naturaleza del fracaso. No fue solo que perdieran la carga, fue el reconocimiento brutal de que no tenían a nadie. No podían bajar al pueblo y decirle al comandante de la policía: oiga, me robaron 50 kilos de amapola. Eso sería firmar su propia sentencia de cárcel. Eran criminales ante la ley por sembrar y eran víctimas ante los criminales por ser débiles. Estaban atrapados en un limbo legal y moral donde la única autoridad era la fuerza bruta. Don Severiano se dio cuenta en ese instante de la trampa perfecta en la que vivían. El Estado los había abandonado a la miseria, obligándolos a sembrar lo prohibido para comer. Y ahora el Estado los abandonaba a los lobos, negándoles la protección más básica. Si llamaban al ejército, los soldados quemarían sus campos y tal vez los torturarían para saber dónde estaban los laboratorios. Si no hacían nada, los chacales volverían. Volverían por más goma, luego volverían por las escrituras de la tierra y finalmente volverían por las mujeres. La esclavitud había llegado a su puerta. «Entren», dijo Severiano finalmente. «Cúrense esas heridas». «¿Qué vamos a hacer, apá?», preguntó Elías, limpiándose la sangre seca de la nariz. «¿Nos vamos a dejar? ¿Vamos a sembrar para ellos?». Severiano se giró hacia el paisaje, hacia esas montañas verdes y hermosas que escondían tantos cadáveres. Sus ojos, normalmente tranquilos, tenían ahora un brillo oscuro, una frialdad que sus hijos nunca habían visto. No era ira caliente, era una resolución geológica. «No», dijo Severiano suavemente, «no hay ley para nosotros, muchachos. El gobierno no sube aquí y Dios está muy ocupado en otra parte. Si no hay ley, entonces nosotros somos la ley». El robo de la goma no fue solo una pérdida económica, fue el momento en que se rompió el contrato de convivencia. Hasta ese día, los Rojas habían sido agricultores que querían paz. A partir de ese momento, la identidad de agricultor murió. El hambre que se avecinaba, el llanto contenido de las mujeres, la imagen de las mulas siendo robadas, todo eso se convirtió en combustible. La humillación es un motor poderoso, mucho más potente que la codicia. Los chacales habían cometido el error táctico de dejar vivos a sus enemigos. Creyeron que al golpearlos y robarles, los habían quebrado. No entendían la naturaleza de la gente de la sierra. No entendían que, al quitarles todo, les habían quitado también el miedo a perder. Esa tarde, la casa de los Rojas no fue un lugar de duelo, fue un lugar de transformación. No se habló de dinero perdido, se habló de honor, se habló de supervivencia. Se dieron cuenta de que la única forma de recuperar su vida no era recuperando la goma, esa ya estaba perdida, sino eliminando la amenaza. La falla del sistema legal dejó un vacío, y la naturaleza aborrece el vacío. Ese espacio sería llenado por la venganza pura y dura. Don Severiano entró a su cuarto y abrió el viejo baúl de madera donde guardaba los recuerdos de su abuelo, un hombre que había peleado en la revolución. Sacó un machete de acero templado, pesado, oxidado en el mango pero brillante en el filo. Lo puso sobre la mesa. «Me dijeron que querían que siguiéramos trabajando», murmuró Severiano para sí mismo. «Pues vamos a trabajar, pero esta cosecha va a ser diferente. Esta cosecha va a ser roja». El incidente había ocurrido. El sistema había fallado. El gatillo había sido apretado, no por un dedo, sino por la circunstancia. La familia Rojas, aislada en su montaña, entendió que su soledad era su maldición, pero también su ventaja. Nadie vendría a ayudarlos, pero tampoco nadie vendría a detenerlos. La purga estaba a punto de comenzar, y la sierra, cómplice eterna, guardaría el secreto. La transformación de la ranchería, El Nudo, comenzó esa misma tarde, cuando el sol se ocultó detrás de los picos de la Sierra Madre y la temperatura descendió bruscamente, congelando el lodo donde horas antes los hermanos Rojas habían sido humillados. No hubo una declaración de guerra formal, no hubo gritos de batalla ni discursos motivacionales. Hubo, en cambio, un sonido rítmico, constante y metálico que llenó el aire, reemplazando el canto de los grillos. Era el sonido de la piedra de afilar contra el acero. Shk, shk, shk. Un sonido antiguo, hipnótico, que normalmente se escuchaba antes de la cosecha o de la matanza de un cerdo, pero que esa noche tenía una cadencia diferente, más urgente, más siniestra. Don Severiano y sus 4 hijos estaban sentados en círculo alrededor de una lámpara de queroseno en el centro de la cocina de tierra. No miraban el fuego, miraban el filo de sus herramientas. La evaluación de recursos que hizo don Severiano fue brutalmente pragmática. No eran un cártel, no tenían acceso al mercado negro de armas de Tepito, ni conexiones con traficantes de la frontera. Su inventario bélico era risible para los estándares del narcotráfico moderno. 2 rifles calibre .22 para conejos, una escopeta monotiro vieja con el cañón picado por el óxido y un puñado de cartuchos que tal vez detonarían o tal vez no. Enfrentarse a los chacales en un tiroteo abierto, intercambiando plomo a distancia, era una sentencia de muerte segura. Los AK-47 de sus enemigos podían disparar 600 balas por minuto y atravesar las paredes de adobe de su casa como si fueran papel. En una guerra
guerra convencional, los rojas eran cadáveres caminando. Pero Severiano sabía algo que sus enemigos ignoraban. En la selva cerrada y en los barrancos estrechos de Guerrero, el rifle de largo alcance es un estorbo. Pesa, se engancha en las ramas y el ruido delata la posición. La sierra no premia al que hace más ruido, premia al que es invisible. Ellos tienen plomo, dijo Severiano, pasando el pulgar por el borde de su machete, comprobando que cortaba el aire. Nosotros tenemos acero y tenemos la noche. Si disparamos, nos cazan. Si cortamos, solo la montaña nos oye. La estrategia se definió bajo esa lógica implacable. Se convertirían en fantasmas. No buscarían el enfrentamiento, buscarían la eliminación. La orden del patriarca fue clara y terrible. El objetivo no era solo matar. Matar deja un cuerpo, y un cuerpo es un problema, una evidencia, un mártir para sus compañeros. El objetivo era borrar, hacer que los chacales dejaran de existir, como cuando se destaza una res, explicó Severiano con una frialdad que heló la sangre de Tadeo, el hijo menor de 17 años. No se desperdicia nada, no se deja nada entero. Se separa la carne del hueso y se devuelve a la tierra. En ese momento dejaron de ser agricultores. La necesidad los bautizó con un nuevo nombre, un nombre que nunca pronunciaron en voz alta pero que se adheriría a su piel para siempre: los carniceros. La preparación física fue meticulosa. Limpiaron los machetes con grasa de animal para que la hoja no brillara bajo la luz de la luna. Afilaron las puntas para que pudieran penetrar chalecos o ropa gruesa. Prepararon cuerdas de ixtle, resistentes y silenciosas. Se vistieron con ropa oscura, frotándose la cara y las manos con carbón y lodo para romper el contorno de sus figuras y ocultar el brillo de la piel sudada. Dejaron atrás cualquier objeto que hiciera ruido: hebillas de cinturón, monedas en los bolsillos, cadenas. Se convirtieron en sombras bidimensionales. Las mujeres de la casa, la esposa de Severiano y sus nueras, observaban estos preparativos desde las esquinas de la habitación. No intentaron detenerlos. Sabían que el hambre ya estaba en la puerta. Sabían que si esos hombres no salían esa noche, la muerte entraría mañana. En silencio, les prepararon itacates con tortillas y sal, y les dieron la bendición sin palabras, con ojos llenos de un terror resignado. La inteligencia era el siguiente paso. Necesitaban saber dónde estaban los chacales. No fue difícil rastrearlos. La arrogancia deja huellas profundas. Los bandidos no se habían molestado en ocultar su rastro. Habían bajado por la vereda principal con las mulas robadas, riendo y fumando, asumiendo que eran intocables. Santos, el mejor rastreador de la familia, salió primero. Se movía por el monte como un animal, leyendo el suelo. Encontró las huellas de las botas militares, las cagadas de las mulas, las colillas de cigarro tiradas descuidadamente. Siguió el rastro durante 3 kilómetros hasta una vieja cabaña de madera abandonada cerca de la quebrada, un barranco profundo donde los vientos chocan. Allí habían establecido su campamento base. Santos regresó 2 horas después. «Están ahí», susurró. «Son 7 los que nos robaron, pero hay más. Vi al menos a otros 5. Tienen fogatas grandes. Están tomando aguardiente y celebrando. Tienen las mulas amarradas afuera. 12 hombres. Los rojas eran 5. La desventaja numérica seguía siendo suicida, a menos que cambiaran las reglas del juego. Severiano miró el cielo. Las nubes estaban bajando. La neblina de las ánimas, como la llamaban los viejos, estaba cubriendo la sierra. Visibilidad cero a partir de las 10 de la noche. Era el manto protector que necesitaban. «No vamos a entrar todos juntos», decidió Severiano. «Vamos a pelar la cebolla capa por capa. Primero los de afuera, luego los de adentro». Salieron de la casa a las 9 de la noche. El aire era gélido. Caminaron en fila india, pisando con la parte externa del pie para no romper ramas, una técnica aprendida cazando venados. El bosque de coníferas se cerró sobre ellos. Cada árbol era un aliado, cada sombra una cobertura. A medida que se acercaban al campamento de los chacales, el olor a humo de leña y tabaco se hacía más fuerte, mezclado con el sonido de risas borrachas y música de radio distorsionada. Los criminales se sentían dueños del mundo. No habían puesto vigías lejanos. Confiaban en sus rifles de asalto y en la reputación de terror que habían construido. No podían imaginar que el terror real, el terror silencioso y primitivo, se arrastraba hacia ellos sobre el vientre, con un machete entre los dientes. El primer contacto ocurrió a 300 metros del campamento. Uno de los sicarios, un hombre joven al que llamaban el Flaco, se había alejado del grupo para orinar y fumar un cigarro de marihuana lejos de la luz de la fogata. Estaba parado al borde del camino, tarareando una canción, con el rifle colgado descuidadamente al hombro. Ramiro y Elías lo vieron primero. Se miraron. No hubo necesidad de señales. Ramiro se deslizó por la izquierda, Elías por la derecha. Se movieron con la paciencia de las arañas. El sicario no escuchó nada. El viento en los árboles y su propia intoxicación enmascararon el ligero crujido de la hojarasca. Cuando Ramiro estuvo a 2 metros, se levantó de la maleza como una aparición. El ataque no fue heroico, fue sucio, rápido y atroz. Antes de que el Flaco pudiera soltar su cigarro o gritar, Ramiro le tapó la boca con una mano enguantada en trapo sucio y le clavó el machete en el costado, justo debajo de las costillas, buscando el
pulmón para cortar el aire y el grito. Elías llegó un segundo después, sujetando las piernas del hombre que pataleaba. La lucha duró 20 segundos. El sicario intentó alcanzar su rifle, pero sus fuerzas se drenaban por el agujero en su costado. Sus ojos, abiertos de par en par, miraban a Ramiro no con odio, sino con una sorpresa infantil. No podía creer que estaba muriendo. No podía creer que un campesino lo estaba matando en silencio. Cuando el cuerpo dejó de moverse, los hermanos se quedaron inmóviles, respirando agitadamente, con el corazón golpeando contra las costillas. Era la primera vez que mataban a un hombre. La realidad de la muerte es muy distinta a la imaginación. Hay olores, hay fluidos, hay un peso muerto que es difícil de manejar. Ramiro sintió ganas de vomitar, pero se las tragó. Miró sus manos, estaban calientes y pegajosas. Ya no había vuelta atrás. Habían cruzado el umbral. Ahora eran asesinos. Arrastraron el cuerpo hacia la espesura, lejos del camino. Lo desnudaron rápidamente, quitándole el chaleco táctico, las botas y el rifle AK-47. Severiano llegó poco después. Inspeccionó el trabajo y asintió. No hubo palabras de consuelo. Tomó el rifle capturado, comprobó el cargador y se lo colgó al hombro. Uno menos, pensó. Faltan 19. Aunque Santos había contado 12, sabían que la banda completa rondaba los 20 miembros dispersos, pero Severiano no quería usar el rifle todavía. El disparo alertaría a los demás. El plan seguía siendo el acero. La siguiente fase fue la espera psicológica. Sabían que pronto alguien echaría de menos a El Flaco. Esperaron en la oscuridad, rodeando el perímetro de luz de la fogata. Veían a los hombres reírse, beber, comer la comida comprada con el dinero de otros robos. Veían sus propias mulas amarradas, animales inocentes en medio de lobos. Pasaron 30 minutos. Desde el campamento, una voz gritó: Flaco! Ya deja la mota y vente a tragar. Silencio. Solo el viento. Flaco, no te hagas pendejo. Otro sicario se levantó, molesto, agarrando una linterna. Voy a buscar a este cabrón. Seguro se quedó dormido. El segundo hombre caminó hacia la oscuridad, siguiendo el mismo camino que su compañero. La linterna cortaba la niebla en haces blancos y sólidos. Los rojas se tensaron. Esta vez era más peligroso. El hombre estaba alerta, buscando. El sicario avanzó iluminando los árboles. Flaco, llamó con un tono de ligera preocupación. Tadeo, el hijo menor, estaba escondido detrás de un tronco caído a solo 1 metro del sendero. Tenía 17 años y temblaba, no de frío sino de pura adrenalina. Tenía un machete corto en la mano. Su padre le había dicho: si dudas te matan, si dudas nos matan a todos. El haz de luz de la linterna pasó por encima de la cabeza de Tadeo. El sicario dio un paso más. Tadeo cerró los ojos un segundo, rezó una oración rápida y se lanzó. No tuvo la precisión de su hermano mayor. Golpeó las piernas del hombre con el machete, cortando tendones y músculo. El sicario cayó gritando. Fue un error. El grito rompió el silencio de la noche. ¡Ah! ¡Me chinga! El grito fue cortado abruptamente cuando Santos saltó desde la oscuridad y terminó el trabajo con un golpe brutal en el cuello. Pero el daño estaba hecho. En el campamento, las risas cesaron instantáneamente. Se escuchó el sonido de armas cargándose. ¡Apaguen la luz!, gritó alguien en la cabaña. Las fogatas fueron pateadas y dispersadas. El campamento quedó en penumbra. La sorpresa total se había perdido, pero ahora comenzaba el terror. Los rojas tenían 2 cuerpos y 2 rifles capturados. Se replegaron rápidamente, cambiando de posición, moviéndose en círculo. Sabían que los chacales no saldrían todos juntos, enviarían una patrulla o empezarían a disparar a ciegas. Y así fue. Los sicarios, nerviosos y borrachos, comenzaron a disparar hacia el bosque. Ráfagas largas y brillantes de balas trazadoras cruzaban la niebla, cortando ramas, incrustándose en los troncos. El ruido era ensordecedor, pero los rojas estaban cuerpo a tierra, pegados al humus, dejando que el plomo pasara por encima de sus cabezas. Dejen que gasten las balas, susurró Severiano a sus hijos. No ven nada, le disparan al miedo. Durante 10 minutos, la sierra retumbó con el fuego automático. Luego, el silencio regresó, más pesado que antes. Los sicarios esperaban escuchar gritos de dolor o la retirada de sus atacantes, pero no escuchaban nada, solo la niebla goteando de las hojas. Esa incertidumbre comenzó a carcomer su moral. ¿Quién los atacaba? ¿El ejército? ¿La policía? ¿Otro cártel? No podían imaginar que eran los 5 campesinos que habían humillado esa mañana. Salgan a ver, ordenó el líder desde la seguridad de la cabaña. Vayan 3. 3 sombras salieron del perímetro, avanzando con tácticas militares, cubriéndose mutuamente. Pero las tácticas militares de manual no funcionan contra hombres que conocen cada raíz y cada agujero del terreno. Los rojas se habían separado. Estaban flanqueando. Fue en este momento cuando la verdadera naturaleza de los carniceros emergió. Ya no se trataba solo de defenderse, se trataba de cazar. Ramiro y Elías atrajeron a los 3 exploradores haciendo ruido intencional hacia el lado norte, rompiendo ramas. Los sicarios giraron hacia el ruido, exponiendo sus espaldas al lado sur, donde esperaban Severiano y Santos. La emboscada fue coordinada con silbidos de pájaro. Severiano disparó el rifle AK-47 capturado por primera vez. No sabía usarlo en modo automático, así
así que disparó tiro a tiro. Bang, bang. Uno de los sicarios cayó. Los otros dos giraron, confundidos por el fuego que venía de atrás. En esa confusión, Ramiro y Elías cargaron desde la oscuridad con los machetes en alto. Fue una colisión de mundos. La tecnología contra la furia ancestral. A esa distancia corta, el rifle es un garrote. El machete es una guillotina. La violencia de esos momentos no se puede describir con elegancia. Fue sucia, caótica, llena de jadeos, maldiciones y el sonido húmedo del acero contra la carne. Cuando terminó, había 3 cuerpos más en el suelo. 5 muertos en total. Casi la mitad de la banda había sido eliminada en menos de una hora. Y los chacales todavía no habían visto la cara de su enemigo. Los Rojas no se detuvieron a celebrar. Sabían que los supervivientes estarían atrincherados en la cabaña. Sabían que la noche sería larga. Pero algo había cambiado en ellos. El miedo se había evaporado, reemplazado por una frialdad mecánica. Arrastraron los cuerpos lejos. Severiano miró a Tadeo, el Benjamín, que estaba cubierto de sangre ajena y temblaba. ¿Estás bien, hijo?, preguntó. Tadeo asintió con la mirada vacía de un veterano de 1000 guerras. Sí, apá. ¿Qué hacemos con ellos? Severiano miró los cuerpos de los hombres que habían prometido esclavizarlos. Recordó la palabra descuartizar que había pensado antes. Sabía que si dejaban los cuerpos enteros, alguien los encontraría. Si alguien los encontraba, habría investigación o vendetta. Lo que se hace con la leña, dijo Severiano, se corta en trozos para que quepa en el fogón o en el sótano. Se refería a los sótanos, las grietas volcánicas profundas y sin fondo que abundaban en la región. La preparación había terminado. El inicio había sido exitoso, pero ahora venía la parte más difícil: terminar el trabajo, entrar a la cabaña y limpiar el resto de la inmundicia. Y luego la tarea macabra de hacer desaparecer a 20 hombres para que la sierra volviera a estar en silencio. Los Rojas tomaron un trago de agua de sus cantimploras, limpiaron sus hojas en la ropa de los muertos y se volvieron hacia la cabaña donde los últimos 7 chacales esperaban aterrorizados, sin saber que la muerte venía por ellos no con una guadaña, sino con un machete de cortar caña. La noche de los carniceros apenas comenzaba. La medianoche encontró a la Sierra Madre envuelta en un silencio sepulcral, una quietud antinatural que solo se rompió por el sonido entrecortado de la respiración de los hombres atrapados en la vieja cabaña de madera. Adentro el aire estaba viciado, cargado con el hedor agrio del miedo, el humo de tabaco compulsivo y el olor metálico de las armas sobrecalentadas. Los 7 miembros restantes de los chacales, incluyendo a su líder, el hombre que horas antes había escupido en la cara de Ramiro Rojas, se encontraban ahora agazapados bajo las ventanas, con los ojos desorbitados clavados en la oscuridad exterior. La arrogancia se había evaporado, la borrachera se había cortado de golpe, reemplazada por una sobriedad terrorífica. No entendían lo que estaba pasando. Habían enviado a 5 hombres afuera y ninguno había regresado. No hubo gritos de auxilio, no hubo tiroteos prolongados. Sus compañeros simplemente habían sido tragados por la niebla. La imaginación en la oscuridad absoluta es el peor enemigo, y los sicarios comenzaban a ver monstruos en las sombras de los pinos. Se preguntaban si era el ejército, si era un grupo de fuerzas especiales, o si, como susurraba el más joven de ellos con labios temblorosos, eran cosas de la sierra, demonios antiguos que venían a cobrar el derecho de piso. Afuera, el clan Rojas no tenía nada de sobrenatural, pero su paciencia era inhumana. Don Severiano había desplegado a sus hijos en un semicírculo alrededor de la estructura. Estaban empapados por el rocío, cubiertos de lodo y sangre seca de sus primeras víctimas, pero no sentían frío. La adrenalina bombeaba por sus venas como lava. Tenían las armas capturadas, los AK-47, apuntando hacia la puerta y las ventanas, pero su arma principal seguía siendo el acero. Severiano sabía que asaltar la cabaña frontalmente era peligroso. Los sicarios estaban acorralados y dispararían a cualquier cosa que se moviera. Necesitaban sacarlos de su agujero. Necesitaban ahumarlos como se hace con las abejas asesinas o los tejones. ¡Fuego!, susurró Severiano a Elías, pasándole un trapo empapado en la gasolina que habían drenado de una de las motosierras que llevaban como herramienta. Elías envolvió una piedra pesada con el trapo, la encendió con un cerillo protegido por su cuerpo y con un movimiento rápido y fuerte, la lanzó. El proyectil ardiente cruzó el aire como un meteorito naranja, rompiendo el vidrio de la única ventana lateral y aterrizando sobre unos colchones viejos y secos en el interior. El efecto fue inmediato. El fuego, alimentado por la madera vieja y seca de la cabaña, prendió con voracidad. Adentro, los gritos de pánico reemplazaron al silencio. El humo negro comenzó a llenar la estancia en segundos, asfixiante y denso. Los sicarios se vieron ante la elección final: morir quemados o salir a enfrentar lo que fuera que los esperaba en la niebla. El líder, con la cara cubierta por un pañuelo, dio la orden a gritos: ¡Salgan! ¡Salgan disparando! ¡Abran fuego a todo lo que se mueva! La puerta principal se abrió de una patada. Los sicarios salieron en tropel, tosiendo, con los ojos llorosos, disparando sus armas automáticas hacia la neblina en ráfagas ciegas y desesperadas. Ratatatatata. Las balas trazadoras iluminaron
iluminaron el bosque como relámpagos horizontales, cortando ramas y levantando géiseres de tierra, pero los Rojas estaban cuerpo a tierra, protegidos por los troncos gruesos de los ocotes. Esperaron a que los cargadores de sus enemigos se vaciaran, esperaron a que el pánico los hiciera dispersarse. Cuando el clic metálico de los percutores golpeando en vacío se escuchó, don Severiano gritó la única orden verbal de la noche. Ahora, Ramiro y Santos abrieron fuego con los rifles capturados, no para matar, sino para suprimir, obligando a los sicarios a tirarse al suelo o buscar cobertura detrás de las mulas robadas que relinchaban aterrorizadas. Entonces, Tadeo y Elías cargaron desde los flancos. Ya no eran los agricultores que bajaban la cabeza, eran furia encarnada. La distancia se cerró en segundos. El combate cuerpo a cuerpo en la oscuridad es una experiencia de confusión absoluta. No hay táctica, solo instinto. Es el olor del aliento del otro, el peso de los cuerpos chocando, el sonido húmedo del metal entrando en la carne. Un sicario intentó recargar su arma, pero Elías se le echó encima, derribándolo con el peso de su cuerpo. Rodaron por el suelo lodoso, golpeándose, arañándose. El sicario logró sacar un cuchillo de combate, cortando el brazo de Elías, pero el campesino, insensible al dolor, le estampó una piedra en la cara 1, 2, 3 veces hasta que el hombre dejó de moverse. Cerca de ahí, Tadeo, el Benjamín de 17 años, se encontró cara a cara con un hombre que le doblaba la edad y el peso. El sicario lo agarró por el cuello, asfixiándolo, levantándolo del suelo. Tadeo pataleaba, sintiendo que la luz se le iba, viendo puntos negros. Pero entonces recordó las palabras de su padre: el que duda, muere. Tadeo sacó el machete corto que llevaba en el cinto y con un movimiento desesperado, lo clavó en el muslo del hombre, girando la hoja. El sicario soltó el agarre gritando, y Tadeo, cayendo al suelo, lanzó un segundo tajo a ciegas que encontró el cuello de su agresor. La sangre caliente bañó al muchacho, bautizándolo en la realidad atroz de la supervivencia. El líder de Los Chacales, el comandante, intentó huir. Aprovechando el caos, corrió hacia el barranco, buscando perderse en la vegetación. Pero Ramiro lo había estado vigilando. Ramiro, el hombre que había sido puesto de rodillas esa mañana, corrió tras él. Conocía el terreno, sabía dónde estaban las raíces y las piedras sueltas. El comandante tropezó, cayendo de bruces. Antes de que pudiera levantarse, sintió una bota pesada en su espalda que lo devolvió al lodo. Giró la cabeza y vio a Ramiro, iluminado por el resplandor de la cabaña en llamas. Ramiro no tenía un rifle, tenía un machete de desmonte, largo y pesado. «Te dije que esa goma era nuestra vida», dijo Ramiro jadeando, con la voz rota por el esfuerzo y el humo. El comandante intentó suplicar: «Espera, tengo dinero, tengo mucho dinero en la ciudad, te doy todo, te hago rico». Ramiro negó con la cabeza lentamente. En la sierra, el dinero no se come, y el respeto no se compra. El golpe no fue de ira, fue de sentencia. Ramiro bajó el machete. El reinado de terror de los chacales terminó allí, en el lodo, bajo la bota de un hombre al que habían subestimado por ser pobre. Para cuando el fuego de la cabaña comenzó a extinguirse, la batalla había terminado. 12 cuerpos yacían dispersos alrededor del claro. El silencio regresó, pero era un silencio pesado, vibrante. Los Rojas se reunieron en el centro. Estaban heridos, cortados, golpeados, cubiertos de hollín y sangre. Tadeo vomitaba en un arbusto, sacando el horror de su sistema. Don Severiano revisó a sus hijos uno por uno, tocando sus hombros, verificando que estuvieran enteros. Estaban vivos, habían ganado, pero al mirar los ojos de sus muchachos, Severiano supo que había perdido algo fundamental. La inocencia había muerto esa noche. Esos hombres ya no podrían volver a mirar una milpa de maíz con la misma paz de antes. «¿Qué hacemos, apá?», preguntó Santos mirando el campo de batalla que parecía una escena del infierno. «¿Los dejamos aquí para que los encuentren?». Severiano negó con la cabeza. Si dejaban los cuerpos, el ejército vendría, o el cártel matriz de estos hombres vendría a buscar venganza. Habría preguntas, habría investigaciones. La única forma de sobrevivir era que los chacales simplemente desaparecieran, que se convirtieran en humo, que la gente pensara que se habían ido a otra región o que habían cruzado la frontera. «No», dijo Severiano con voz cansada. «La tierra nos da de comer y hoy la tierra va a comer». Lo que siguió en las horas previas al amanecer es la parte más oscura de esta historia, la parte que justifica el nombre de Los Carniceros. Fue un trabajo manual, agotador y grotesco. Tuvieron que desmembrar, no por placer, no por ritual satánico, sino por logística pura. Un cuerpo entero es difícil de mover, difícil de esconder y tarda mucho en descomponerse. Pero la sierra está llena de sótanos, grietas volcánicas naturales de cientos de metros de profundidad, estrechas y sin fondo aparente. Los Rojas trabajaron mecánicamente, usaron sus machetes y hachas, separaron extremidades, cortaron identificaciones, tatuajes, rostros, desnudaron los restos para quemar la ropa y las pertenencias en lo que quedaba del fuego de la cabaña. No se hablaron durante el proceso. La mente humana tiene mecanismos de defensa. Se disociaron, dejaron de ver personas y empezaron a ver carne, peso, volumen. Era como destazar ganado. Se decían a sí mismos para no
no volverse locos. Era trabajo de campo. Transportaron los restos envueltos en lonas hacia la grieta más cercana, conocida como la Boca del Diablo. Uno a uno, los paquetes fueron arrojados al abismo negro. No se escuchó el golpe de fondo. La montaña se los tragó sin eructar. Las armas capturadas, los chalecos y las botas fueron enterrados en otro lugar, en una fosa profunda cubierta con cal y piedras. Cuando el sol comenzó a teñir de gris el cielo del este, no quedaba nada. La lluvia, eterna cómplice de Guerrero, comenzó a caer de nuevo, lavando la sangre del suelo, mezclándola con el lodo, borrando las huellas de la lucha, apagando las brasas de la cabaña. Si alguien llegaba allí al mediodía, solo encontraría una ruina quemada y tierra removida. Nada fuera de lo común en una región salvaje. 20 hombres habían entrado en esa sierra y ninguno saldría. Don Severiano reunió a sus hijos por última vez antes de bajar a su casa. Estaban exhaustos, pálidos, temblando de frío y reacción postraumática. Lo que pasó aquí se queda aquí, dijo Severiano mirándolos con una intensidad feroz. Nadie habla de esto, ni con sus mujeres, ni con el cura, ni con Dios. Esto no pasó. Nosotros somos agricultores. Mañana vamos a sembrar maíz. Bajaron de la montaña como sombras, dejando atrás el lugar donde habían perdido su humanidad para salvar sus vidas. Pero aunque limpiaron la sangre de sus manos en el arroyo, sabían que la mancha era indeleble. La noche de los cuerpos había terminado, pero el legado de los carniceros acababa de nacer. La sierra estaba en silencio de nuevo, pero ahora era un silencio que gritaba. El amanecer del 15 de marzo de 2005 sobre la Sierra Madre del Sur no trajo luz, sino una claridad gris y acuosa que se filtraba a través de las copas de los pinos. La lluvia, esa aliada eterna y cómplice de la geografía de Guerrero, había comenzado a caer con fuerza durante las últimas horas de la madrugada, convirtiendo los senderos de la montaña en arroyos de lodo y arrastrando montaña abajo cualquier vestigio de la carnicería que había tenido lugar en la cabaña de la quebrada. Para cuando don Severiano y sus hijos llegaron de vuelta a su ranchería, empapados hasta los huesos y tiritando por una mezcla de hipotermia y shock traumático, la naturaleza ya estaba haciendo su trabajo de encubrimiento. El fuego de la cabaña se había extinguido, dejando solo vigas negras y humeantes que pronto serían devoradas por la vegetación. La sangre derramada en el suelo se había diluido, filtrándose en la tierra ácida para alimentar las raíces de los mismos árboles que habían sido testigos mudos del horror. Los cuerpos, o lo que quedaba de ellos, descansaban ahora en el fondo insondable de la Boca del Diablo, cubiertos por toneladas de piedra y silencio, en un lugar donde ni la luz del sol ni la justicia de los hombres llegarían jamás. Al entrar en la casa de adobe, el contraste con la violencia de la noche anterior fue casi doloroso. Las mujeres estaban despiertas, sentadas alrededor del fogón, con los ojos rojos de tanto llorar y rezar. Cuando vieron entrar a los hombres, vivos pero vacíos, no hubo preguntas. No preguntaron dónde estaban los chacales. No preguntaron por qué traían la ropa manchada de una sustancia oscura que no era lodo. Simplemente se levantaron y pusieron agua a calentar. Ese acto cotidiano, preparar el baño y calentar las tortillas, fue el primer paso en la construcción del muro de silencio que rodearía a la familia Rojas durante las siguientes décadas. Los hombres se lavaron en el patio trasero, frotando su piel con estropajo y jabón de lejía, tratando de quitarse una mancha invisible que sentían grabada en el alma. Quemaron su ropa en el mismo fogón donde cocinaban, mirando cómo las telas impregnadas de la noche se convertían en ceniza y humo, subiendo por la chimenea para unirse a la niebla eterna de la sierra. Los días siguientes fueron una tortura psicológica de espera. Cada ruido de un motor en la lejanía, cada ladrido de los perros, hacía que los hermanos Rojas saltaran y buscaran sus machetes. Esperaban la represalia. Esperaban que el cártel matriz de los chacales enviara un ejército para vengar a sus hombres. Esperaban que la policía estatal subiera con órdenes de aprehensión. Pero no pasó nada. Absolutamente nada. La desaparición de 20 hombres armados en cualquier otro lugar del mundo habría desencadenado una búsqueda masiva. Pero en la Montaña Roja de Guerrero, la gente desaparece como el humo. Los chacales eran forasteros, hombres sin raíces en la comunidad, despreciados por los locales. Cuando dejaron de ser vistos en los caminos, cuando dejaron de cobrar piso, la gente no hizo preguntas, simplemente respiró aliviada. La narrativa oficial, la que se susurraba en el mercado del pueblo, fue que se habían movido a otra plaza, o que se habían matado entre ellos por un reparto de botín, o que el ejército los había levantado en silencio. Nadie sospechó de los Rojas. Nadie miró hacia la familia de agricultores pobres, que seguía trabajando su tierra con la cabeza gacha. La invisibilidad social, que antes había sido su maldición, ahora era su escudo. Sin embargo, el secreto es un veneno lento. Don Severiano nunca volvió a ser el mismo. El hombre que había liderado la purga con una frialdad de general, se desmoronó en la paz que siguió. Dejó de hablar. Pasaba horas sentado en el porche, mirando hacia el barranco donde habían arrojado a sus enemigos, como si esperara que salieran trepando. Murió 2 años después, no de una bala, sino de un derrame cerebral masivo. Los vecinos dijeron que fue la edad. Sus hijos supieron
concluyeron que fue el peso de la memoria, la presión insoportable de haber convertido a su propia sangre en asesinos para salvarlos. En su lecho de muerte no pidió un cura, solo apretó la mano de Tadeo, el hijo menor que había dado el golpe final en la cabaña, y le susurró: la tierra es nuestra, que no se te olvide, la tierra es nuestra. Tadeo fue quien cargó con el legado más pesado. Tenía 17 años la noche de los cuerpos. Esa noche mató su inocencia con el mismo machete con el que mató a su agresor. Se volvió un hombre duro, de mirada vacía, incapaz de sonreír. Con los años, asumió el liderazgo del clan. Bajo su mando, los Rojas prosperaron, pero de una manera sombría. Siguieron cultivando amapola, sí, pero ya nadie se atrevía a robarles. Se corrió un rumor en la sierra, una leyenda urbana sin autor conocido, que decía que en la ranchería, El Nudo, habitaban demonios. Se decía que quienes subían allí con malas intenciones simplemente dejaban de existir. Los nuevos grupos criminales que surgieron en la década de 2010, mucho más violentos y poderosos que los Chacales, trazaban sus mapas de influencia rodeando el territorio de los Rojas. Ahí no subas, decían los jefes de plaza a sus sicarios novatos. Esa gente está loca, esa gente te come. El miedo se convirtió en su mejor cosecha. La familia Rojas pagó el precio de su supervivencia con su humanidad. Se aislaron, dejaron de bajar a las fiestas patronales. Sus hijos crecieron con la prohibición estricta de hablar con extraños. Se convirtieron en los guardianes de su propia prisión al aire libre. La amapola siguió floreciendo en las laderas cada temporada, roja y hermosa, alimentada por un suelo que guardaba secretos terribles. El dinero de la goma permitió que construyeran una casa de material, que compraran una camioneta y que tuvieran generadores eléctricos, pero la alegría nunca regresó a esa casa. Las cenas eran silenciosas. La sombra de lo que habían hecho se sentaba a la mesa con ellos cada noche. Habían salvado sus vidas, habían evitado la esclavitud y el hambre, pero habían perdido la capacidad de vivir en paz. Se habían convertido en los carniceros, monstruos necesarios creados por un entorno monstruoso. Guerrero, por su parte, siguió sangrando. La historia de los Rojas es solo una gota en un océano de violencia. En los años siguientes, la guerra por el control de la amapola y luego del fentanilo desarrollaría horrores que harían parecer la purga de 2005 como un juego de niños. La desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las masacres en Tierra Caliente, los pueblos fantasma desplazados por la violencia, todo es parte del mismo tejido podrido. El Estado mexicano siguió ausente, apareciendo solo para contar cadáveres o para simular autoridad. En este vacío, la historia del clan Rojas no es una anomalía, es la norma llevada al extremo. Es la demostración empírica de que cuando la ley se retira, el ser humano regresa al estado de naturaleza de Hobbes, donde la vida es solitaria, pobre, desagradable, brutal y corta, y donde el hombre es el lobo del hombre. Hoy, si uno viaja por las carreteras sinuosas de la montaña alta de Guerrero, verá paisajes que cortan la respiración por su belleza. Verá la niebla bajando suavemente sobre los valles verdes. Verá a campesinos caminando al borde de la carretera con sus machetes al cinto. Y quizás, si presta atención, sentirá la pesadez en el aire. Es el peso de las historias no contadas. Es el silencio de los miles de desaparecidos que yacen en barrancos anónimos. La ranchería de los Rojas sigue allí, aunque el apellido quizás haya cambiado en la memoria colectiva. Siguen sembrando, siguen vigilando. Y la niebla sigue siendo su única amiga fiel, la única que conoce la verdad completa y que ha jurado no revelarla jamás. Al final de este relato oscuro, es necesario detenernos y enfrentar la pregunta moral que surge de la sangre seca. Es fácil juzgar a los Rojas desde la comodidad de una sociedad funcional. Es fácil llamarlos criminales, psicópatas, salvajes. Bajo la luz fría del Código Penal, son asesinos múltiples que deberían pudrirse en la cárcel. Descuartizaron a 20 seres humanos. No hay atenuante legal para esa brutalidad. Pero la ética cambia cuando se le quita el techo de la civilización. La ética se vuelve líquida cuando tus hijos te miran con hambre y un hombre con un rifle te dice que ahora eres su esclavo. ¿Qué es la justicia en un lugar donde no hay jueces? ¿Qué es la defensa propia cuando la amenaza es existencial y constante? Don Severiano Rojas no actuó por codicia. No quería ser el rey del narco. Solo quería que lo dejaran en paz. Quería que sus hijos comieran. Quería que su dignidad permaneciera intacta. Para lograr eso en el infierno de Guerrero, tuvo que convertirse en el diablo. Tuvo que abrazar la barbarie para proteger la poca civilización que le quedaba dentro de su hogar. La pregunta que le dejo a usted esta noche, mientras la seguridad de su hogar lo rodea, es incómoda y visceral. Imagine que le quitan todo. Imagine que la policía no existe, o que trabaja para quienes lo atacan. Imagine que la única barrera entre la vida de su familia y la muerte o la esclavitud es su propia capacidad para la violencia. ¿Qué haría? ¿Bajaría la cabeza y aceptaría su destino como una víctima noble? ¿O afilaría el machete? ¿Hasta dónde llegaría para proteger a los suyos? ¿Sería capaz de mirar a otro ser humano a los ojos y apagar su luz para que la de sus hijos siga brillando? Los Rojas encontraron su respuesta en la oscuridad de una noche de marzo. Encontraron que la línea entre el hombre y la bestia es mucho
más delgada de lo que creemos, y que a veces, para seguir siendo humanos, hay que cruzarla. Pagaron el precio con su paz mental, con su inocencia y con su silencio eterno, pero sobrevivieron, y en la Sierra Madre sobrevivir es la única victoria que importa. Las flores de amapola seguirán creciendo el próximo año, rojas como la sangre, hermosas y tóxicas, indiferentes al dolor que causan y al dolor que cuesta cultivarlas, y la niebla seguirá bajando, cubriendo los pecados de los hombres, guardando el secreto de la montaña roja para siempre. Si esta historia le ha helado la sangre, si le ha hecho mirar hacia la oscuridad con un poco más de respeto, compártala, no deje que el olvido gane. Suscríbase al canal para más crónicas desde los rincones olvidados del mundo, donde la supervivencia es la única religión. Esto fue La Purga de Guerrero. Buenas noches, y que nunca tengan que descubrir qué tipo de personas son cuando se apagan las luces de la civilización.